Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, y en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio, en reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero posarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser, y derramar ante ti todo mi ser, y derramar ante ti todo mi ser. Rebosa mi corazón con palabras de amor, dirijo al Rey mi canción postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón, y no hay palabras, Jesús, para expresar mi acción. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia
Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Mi palabra y mi canción mostrada en adoración. Oh, adoración, Señor. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la gracia se derramó sobre ti y tú has permitido que esa gracia, Señor, nos envuelva a todos nosotros, oh Dios. Tu gracia ha sido dada a tu pueblo también, oh Dios, para que todos seamos beneficiados de ese sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, tú eres el más precioso de los hijos de los hombres. Tú eres el más bello, Señor. Tú eres nuestro amor. Eres todo, Jesús. Te amo. Y reciba la gloria, Señor, por siempre. Y reciba la adoración Aleluya, sí, Señor. y toda la exaltación. Aleluya. Adoramos al que vive, Amén. exaltamos al único Dios verdadero, Gloria a ti, Jesús. glorificamos a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro amado Redentor, al que nos amó primero, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que usted y yo en esta mañana le damos gracias. Le decimos gracias por tu inmenso amor, por tu gran fidelidad, por todas las cosas bellas que tú nos has traído a bien. Porque tú, cada mañana, Señor, nos visitas con tus nuevas misericordias, nos honras, nos perdonas, nos guías, nos enseñas y nos permites, Señor, contemplar tu hermosura, contemplar los cielos y la tierra. Como dijo David, tu siervo, el firmamento anuncia la obra de tus manos, Señor. Los cielos cuentan tu gloria. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que está sucediendo. Que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos.
Te bendigo donde quiera que estés, a ti iglesia, a ti pueblo de Dios, a ti hermanos en Cristo, a ti que escuchas hoy por primera o segunda vez el mensaje de la palabra del Señor, que con tanto amor nos disponemos a compartir, con tanto aprecio y con mucho respeto, porque eres pueblo santo, eres pueblo de Dios, sobre todo la presencia divina del Espíritu Santo que nos dirige y nos guía, que nos enseña provechosamente para poder compartir este evangelio. Hoy tengo que decirte algo, tengo que explicarte algo. En estos días, preparando esta palabra, en el nombre de Jesús, por supuesto, porque Él es el que nos instruye, nos dice qué hacer, y a través de su Santo Espíritu, tenía yo dos situaciones, porque recibí dos pasajes bíblicos. Uno está en Génesis, capítulo 32 y versículo 22 en adelante, Génesis 32, 22, y el otro está en Tesalonicenses, que segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 1 al 12. Y entonces decía, voy a tomar en esta mañana solo uno, pero el Espíritu Santo generaba en mi corazón que tenían que ser los dos. Y al principio estaba yo como Daniel cuando tuvo aquella visión, que dijo, no entiendo, y tuvo que pedirle a uno de los que asistían ahí que le revelara cuál era la situación de todo lo que se estaba dando, qué era la visión, la revelación que tenía que tener para compartirla en aquel momento. Y entonces, a través de estos dos pasajes bíblicos que usted dice, pero uno está en Génesis y habla de un varón llamado Jacob que lucha con el ángel en Peniel. Y la otra es una advertencia para los de alguna manera comprender los tiempos y lo que se está dando mundial. Gloria sea al Señor por esta mañana. Gloria sea al Cristo viviente en esta mañana. Vamos a empezar leyendo entonces en el libro de Génesis. Génesis capítulo 32 y verso 22. Espero que abra su Biblia, y el que está escuchando sin tener Biblia en mano, quiero que retenga en su corazón, en sus pensamientos esta palabra, porque es bastante interesante lo que Dios nos quiere decir en este día. Muchas veces disfrutamos cuando se nos anuncia una palabra profética donde todo va a estar bien, donde todo va a viento en popa. Claro que sí, esto es así, lo que viene es así, es de viento en popa y es bendición para usted y para mí, pero quiero decirles lo que dice el Espíritu Santo, como siempre, lo que dice el Espíritu Santo. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, dice el verso 22 de Génesis 32, y se levantó aquella noche Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Vea qué clase de lucha. ¿Quién sabe cuántas horas tenía? Porque había llegado la noche, él dejó a las 2 mujeres, a las siervas y a sus 11 hijos, y ahí se le manifestó, entonces las dejó por allá en el vado de Jacob, y dice que entonces los dejó ahí, y en el verso 25 dice, y cuando el varón vio, dice que en el verso 24, así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y el verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces dice el verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esta historia ustedes la conocen, te conocen, creo que es muy leída por todos los siervos y siervas del Señor, por todos los que están honrando y glorificando a Dios siempre, bendiciendo el nombre del Señor, exaltando su nombre y dándole gracias, porque la lectura bíblica de todos los días nos trae sabiduría, nos trae esperanza, nos trae inteligencia al corazón. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero la palabra viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces definitivamente esto es fe por la palabra, por lo que entendemos, por lo que conocemos, por lo que hemos escudriñado, por lo que hemos buscado siempre, por cómo y de qué manera nos encontramos honrando a Dios siempre. Pero en este caso Jacob recordaba las promesas, y yo quiero que haga memoria de quién fue Jacob, de qué fue lo que él hizo antes de nacer y después de haber nacido, cómo canjeó con su hermano la primogenitura, cómo el mismo Esaú dijo en 2 ocasiones, con razón le pusieron Jacob, porque en 2 veces me ha suplantado, en la primogenitura y ahora en la bendición de Isaac mi padre. Y entonces cómo Dios estaba glorificando y cómo Dios estaba manifestando a través de la vida de un corazón, de una persona que deseaba aquellas bendiciones, que deseaba encontrarse con todas y cada una de las promesas, que sabía y entendía que a través de su Dios no iba a fallar ninguna, porque Dios lo que promete lo cumple. Amén. ¿Sabe usted que Dios lo que promete lo cumple? Porque todas las promesas en el Señor son un sí, son un amén. Eso es Dios, ese es Dios. Pero Jacob, muy inteligente, un hombre perseverante, un hombre entregado a buscar día a día lo que Dios había prometido a sus padres, a Abraham, a Isaac, y ahora le correspondía a él continuar con todas y cada una de aquellas bendiciones que Dios había revelado a sus padres que iban a tener. Entonces se encuentra, después de haber dejado a sus 2 esposas, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos en un lugar aparte, viene y se encuentra en la noche peleando con un varón. Este varón no era otra persona más que el mismo Señor, nuestro Dios. Dios le permitió vencer a Jacob, porque ahí dice, has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Dios no pudo con Jacob, Dios simple y sencillamente le tocó el muslo y ahí se le descoyuntó la cadera. Pero Dios le permitió vencer, porque era un hombre perseverante. Recuerden que él había luchado toda su vida por tener la bendición de Dios. Tanto es así que cuando se fue para donde su familiar Labán, este hombre luchó para tener como esposa a Rebeca, y le dieron la otra, Lea. 7 años trabajó, después dijo, trabajaré 7 años más por la otra, y entonces se llevó las 2, pero también trabajó otros años por tener su provisión, sus ganados, sus vacas, sus ovejas, qué sé yo, cuántas cosas llegó a adquirir, y camellos. Pero bien, luchador, era un luchador. Él luchó con el ángel, él luchó con aquel varón, que aquel varón era el Señor, porque era Dios, porque más adelante lo puede describir él mismo en el pasaje 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, y antes de este pasaje dijo, vi a Dios, el verso 30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Era Dios mismo, él lo reconoció. Entonces Jacob viene y persevera, luchando por su bendición. Dice que cuando Jacob luchó desesperadamente con Dios por la bendición prometida, Dios le permitió vencer. Sin embargo, Dios golpeó la cadera de Jacob. Esto está en los versículos 28 y 25. Como una advertencia de que ya no debía andar en su propia fuerza, sino que debía
depender totalmente de Dios y caminar en dependencia de Él. Esto fue una manifestación para que Jacob entendiera que no era en sus propias fuerzas. Y como dice en Zacarías, en el libro de Zacarías, que no es con ejército, ¿verdad? Y no es con el Espíritu de Dios, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces el varón, en el momento que el Señor le toca su cadera y le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿cómo te llamas? Él le dice Jacob. Entonces Dios le dice en el verso 28, y él le responde, el varón le dijo, Dios le dice al varón, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Recuerdan qué significaba Jacob? Significaba el hombre tramposo, astuto, engañador, astuto, tramposo, el que había suplantado 2 veces a su hermano. Entonces, después de haber luchado, Dios le cambia su nombre y le dice, no se llamarás más tramposo, no te llamarás más engañador. La iglesia actual, a la iglesia en muchos pasajes bíblicos se le determina como el Israel de Dios. Entonces a Jacob, en lugar de Jacob, se le pone Israel, ¿verdad? Ya no se llamará tramposo. Israel es el que lucha con Dios, es el que lucha con Dios. La iglesia es la que debe de estar luchando con Dios, la que debe, no miente. El Israel de Dios no es un engañador. La iglesia no es engañadora. La iglesia debe estar firme, sumisa, entregada a la voluntad perfecta de Dios, al poder de su palabra, al reconocimiento de los mandamientos, de los estatutos y preceptos del Señor. Eso es lo que tiene que vivir la iglesia. Si quiere ver una iglesia exitosa, si queremos ver una iglesia llena de gozo, de paz, de esperanza y de bendiciones muy grandes, tenemos que ser el Israel de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Días atrás se ha compartido de las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las insensatas ya saben que lo que hicieron y se quedaron por fuera. Pues el Israel de Dios tiene que ser un ejemplo para la humanidad. El Israel de Dios, la iglesia de Dios actual, tiene que ser un modelo a seguir, como Pablo lo dijo, de Cristo, y nosotros imitamos a nuestro Señor. Tenemos que estar imitando a nuestro Señor. Bien, entonces Jacob le pregunta y le dice, declárame ahora tu nombre. Le cambian el nombre. La noche de la lucha de Jacob dio por resultado que Dios bendijera su vida. Mira qué lindo, mira qué propuesta y qué expectativa había en el corazón de un siervo de Jacob, que desde antes de nacer peleaba por su bendición. La expectativa de cada uno de nosotros los cristianos debe de ser luchar legítimamente, en oración. La iglesia de Dios tiene que estar en comunión con Dios las 24 horas del día, ojalá. Y comunión es entregarse en cuerpo, alma y espíritu al Señor para hacer que se cumpla su santa voluntad en nosotros. Jacob deseaba esa bendición, luchaba, entendía. Ojalá que todos nosotros como iglesia y como pueblo hayamos entendido lo que es luchar por la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Porque cuando estamos luchando legítimamente, viviendo una vida recta, una vida de santidad, una propuesta, entregados al Señor nuestro Dios, dirigidos por el Espíritu Santo para encontrarnos con algo que ya no nos haga depender de nosotros mismos, sino de Dios. Dice que desde ese momento en adelante, Jacob sabía que su vida y bienestar no dependían de sus propios recursos, sino de la ayuda y dirección y bendición de Dios. Ya no dependía de sus propios recursos, ya no dependía de su esfuerzo, de su valentía humana y humanamente hablando, sino que había entendido que necesitaba una bendición que le permitiera recibir por siempre, una bendición que perdurara para siempre, por todos los días, por todo el tiempo, esa paz, esa tranquilidad, esa esperanza, ese reconocimiento de que no le iba a faltar nada. Por eso dice Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza.
Hermanos, no estamos confiando en carros o en caballos, no estamos confiando en que si tuviese tanto dinero, no estamos confiando en que si tuviese tanto en la alacena que no me faltara en todo el año. Nosotros no calculamos el tiempo de las cosas, cuánto va a durar, sino que estamos confiando en las grandes misericordias de nuestro Dios y Padre. Entonces, Jacob lucha, pero se encuentra con una gran bendición donde Dios le dice, ya no será en tus fuerzas que vas a seguir luchando, sino que la bendición que yo te doy es para siempre. Nosotros tenemos que seguir luchando para siempre. Pero aquí hay un para siempre que se llama eternidad. Aquí hay un para siempre que nosotros nos encontramos con una realidad que el para siempre no es en esta tierra. Nosotros somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. Y yo espero que la iglesia esté atendiendo lo que se está diciendo en este momento. Usted tiene que luchar legítimamente por esa bendición que enriquece, una bendición que le va a transportar al lugar más bello, más hermoso que existe, a la nueva Jerusalén. ¿Y por qué digo esto? Al principio te conté que tenía dos diferentes pasajes bíblicos y sentía en mi corazón y en mi mente como que no sé qué elegir. Y el Señor me ministraba una y otra vez y me decía, quiero que compartas los dos pasajes bíblicos. Y digo yo, Señor, pero ¿cómo? ¿Una cosa va con la otra o qué? ¿Qué es lo que quieres? Y me dice, quiero que mi pueblo entienda que tiene que luchar legítimamente por la bendición que enriquece, la bendición que perdura, no esas bendiciones que muchos buscan de día a día y dicen y declaran, un milagro me hizo el Señor y ya tengo que comer. Dios siempre ha prometido que las añadiduras van a estar con nosotros los que le obedezcamos, los que le honremos, que no nos va a faltar ningún bien. Pero la bendición de Jehová que enriquece es que usted y yo entendamos de qué manera luchar en esta tierra, luchar con Dios, no contra Dios, como muchos lo están haciendo y lo dije anteriormente. ¿Por qué están luchando contra Dios? Porque ahora usted cuando pase al nuevo pasaje bíblico, cuando entremos al nuevo pasaje bíblico, se va a dar cuenta qué es lo que está pasando. Porque Dios nos está invitando a luchar tanto como Jacob luchó por su bendición. Santificarse es luchar por una bendición muy grande. Y el que se santifica ha entendido los pasos que estamos dando en esta tierra, los pasos que se están viviendo actualmente en esta tierra. El que se santifica y el que lucha legítimamente es como un Jacob anterior que había comprendido, pero que vino a pasar a un Israel, al Israel de Dios, a una iglesia que no miente, a una iglesia que no le pone excusas a nada, a una iglesia que no participa en un cuento viejo de mentiras. Nosotros no estamos aquí para vivir en engaño, para vivir contándole cuentos de hadas a la gente. Lo que estamos compartiendo es el santo evangelio, la palabra de Dios que es vida a los que en ella creen. Y esto es verdad. Entonces, paso número 1, luchamos por una bendición eterna que se nos va a dar en los cielos, porque aquí Dios prometió que las añadiduras no nos faltarían, pero usted y yo tenemos que luchar legítimamente por una bendición eterna. La conversión que vino a tu vida no fue por casualidad, y no fue porque la canjeaste por cualquier plato de lentejas. Dios voluntariamente te la ofreció, dando su vida en la cruz del Calvario, su unigénito. Eso es lo que ha sucedido, perdonándonos nuestros pecados, limpiándonos, lavándonos en la sangre del Cordero, dándonos oportunidad de recibir las promesas eternas. Luchar legítimamente con Dios, pero luchar contra Dios, ahí es donde vamos a ir. Vamos a pasar a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Después de haber analizado cómo Jacob luchó y cómo se le cambió el nombre, diciéndosele ahora el que lucha con Dios, y ya no el mentiroso, ya no el frío, ya no el contaminado con las cosas de mundo, porque siempre que usted y yo andemos en malos pasos, mintiendo y engañando, no estamos en una santidad perfecta, ya se sobreentiende. Pero si pasamos a ver la otra cara de la moneda, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice así, escucha, retén en tu mente
lo que leímos y compartimos sobre Jacob, cuando ya no dependía de su fuerza, sino que Dios le había prometido, y entonces allí se cumple el pasaje de que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Ahora bien, entonces, segunda de Tesalonicenses, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta. Escuche este pasaje, el pasaje verso 4 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el que lucha entonces contra Dios. Una iglesia se tiene que llamar la iglesia el Israel de Dios, el que lucha con Dios. Pero aquí está narrando el apóstol, declarando el que lucha contra Dios. Una iglesia apóstata. Y hermanos, les confieso en mi corazón que he tenido un cierto temor, por decirlo de esta manera, en mi corazón, no con respecto a lo que se esté dando, a lo que vaya a venir espiritualmente hablando, con respecto a la situación económica o espiritual. Ahí en lo espiritual sí caigo en cierto temor, de que la iglesia en estos días, en vez de estar luchando como Jacob luchó por su bendición eterna, por las promesas que Dios había declarado a sus padres, una parte de la iglesia se está enfriando y ya no sienta lo mismo que el deseo de estar haciendo todas las cosas que a Dios le placen, a estar muy sedentariamente en lugares que pasan solamente el tiempo. Y digo esto, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios genera en mi corazón, como genera en el corazón de cada uno de los que le buscan, esta situación que se está dando. Apostasía. Entonces es luchar contra Dios, porque de esta manera, escuche bien, en el pasaje que leímos de segunda de Tesalonicenses, en el verso 4, el verso 4 dice que este hombre, esta manifestación del hombre que se va a sentar en el lugar de Dios, de lo que se llama el anticristo, lo que está pasando actualmente, iglesia y gente que escuche esta predicación, entienda, lo que está pasando, y no hay duda de lo que está sucediendo, es que se está terminando de construir la plataforma para que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. La apostasía, me dijo el Espíritu Santo, hace días viene dándose ya. La apostasía es negar la fe. La apostasía es oponerse a todo lo que Dios ya había determinado, el rumbo directo de las cosas, cómo iban a ser. Y entonces dice que este hombre se opone. ¿Ha analizado usted lo que está pasando? Que ya los gobiernos quieren controlar a las congregaciones, a las iglesias, que ya van a determinar cuándo y cómo y de qué manera hacer las cosas. Si se abre, no se abre, si se adora o no se adora, si se levantan las manos o no se levantan las manos, hasta ese punto se va a llegar. Y es porque ya la plataforma prácticamente ya está hecha para que se manifieste el anticristo. Entonces, esa manifestación va a venir, pero va a venir el Señor, pero no antes de que se levante la apostasía. Y la apostasía empezará en la iglesia, lógico, porque los que han conocido, los que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, son los que se van a comenzar a negar. Y no necesariamente es negar a Cristo como Señor. Es que van a pasar cosas como esta, se la voy a poner muy fácil. Van a cambiar de doctrina, de una doctrina sana a una falsa doctrina. Van a cambiar de una bendición tan grande de la gracia, que el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios
nos enseña en 2 de Corintios 13, 14, dice, se despide con una bendición: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así se despide Pablo, que la gracia permanezca en la iglesia, que la gracia permanezca en todo aquel que ha reconocido a Cristo. Pero hoy están cambiando la gracia que vino del nuevo pacto, la están cambiando por la ley del antiguo pacto. Y muchos están pasando de la gracia a la ley. Y los 613 pasos de la ley no los podía cumplir ningún ser humano. Maldito el que muriera colgado de un madero, dice la Escritura. Y si usted quiere, vamos un momento aquí a Gálatas y se lo voy a leer, porque quizá haya alguien en esta mañana que esté escuchando y tenga cuidado y tenga temor de lo que usted decida hacer de aquí en adelante, por lo que el Espíritu de Dios ha generado en mi corazón. Primero, luchar legítimamente por la bendición cuando se entiende que vamos para un cielo nuevo, para una tierra nueva, y que la plataforma del anticristo ya casi está terminada para que él se siente en ese lugar. Pero dice Gálatas capítulo 3 versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permanezca en los 613 pasos. Maldito todo aquel que en este momento, y me duele decir esto, porque yo nunca declararé a nadie bajo maldición. Nunca declararé a nadie en maldición porque no soy persona para hacerlo, pero el Espíritu Santo está diciendo que maldito el que no permanezca en los pasos de la ley. ¿Por qué? Porque no los va a poder cumplir, porque no va a poder llegar, porque no va a poder hacer las cosas que dicen en la palabra. ¿Por qué? Jesús vino para cumplirlas. Y dice así el verso 11 de Gálatas 3, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y el verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Alguno de ustedes quiere meterse en asuntos de la ley? ¿Alguno de ustedes está dispuesto a cumplir los 613 pasos? Si Cristo vino es porque nosotros ni uno solo lo iba a lograr. Él vino para salvarnos, Él vino para redimirnos, Él vino para darnos la esperanza de la vida eterna. Entonces, en el verso 13 de Gálatas 3, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que el que no cumple, el que se quiere, meter en asuntos de la ley y dice hay que guardar sábado, por ejemplo, ya se metió en un punto, le faltan 612 pasos más. ¿Lo haría usted? ¿Podría usted suplantar al Señor? ¿Podría usted llegar a ser más fuerte, más poderoso y más santo que nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario ni siquiera abrió su boca para ir al madero, y en la cruz del Calvario venció al madero y venció a la muerte, venció a esa cruz y nos vino a dar la redención, la vida eterna? Amados hermanos, entonces, como inicié al principio, hablándote de la bendición por la cual Jacob luchó y se le cambió su nombre, la iglesia tiene que luchar legítimamente. No puede haber una iglesia que se llame el Israel de Dios y que todavía mienta. No puede haber una iglesia que se llame el Israel de Dios y que todavía ande en malos pasos. No puede haber una iglesia que se llame el Israel de Dios y que esté contaminada con el mundo. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y el Israel de Dios tiene que estar preparada la iglesia para recibir al Señor en el aire, y entonces seremos transformados y nos iremos con Él. Pero gente que está metiéndose en apostasía, y apostasía es comenzar a meterse en cosas de la ley antiguamente, negando a Cristo como Señor. Apostasía, y viene el momento de apostasía, pues el Espíritu Santo me dijo que desde hace mucho se está dando la apostasía para que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. La Biblia nos enseña, amados hermanos,
de una forma sobrenatural y gloriosa, dice que el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es el misterio de la iniquidad? Es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana. Entonces, una actividad oculta de los poderes malignos en el transcurso de la humanidad que prepara el camino de la rebelión del hombre de pecado. Y todo esto se ha estado dando, la iniquidad. ¿Ha visto usted el proceso de las diferentes naciones, cómo aceptan una y otra cosa que llevan la contraria a la presencia y a la palabra del Espíritu Santo? Pues entonces el misterio de la iniquidad es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten a la fe verdadera y crean en la mentira encarnada de la iglesia apóstata. Entonces es un proceso engañoso. Diablo, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús, que el Señor reprenda al enemigo, porque está el proceso de el misterio de la iniquidad, está el proceso de terminar la plataforma para que se monte el anticristo, el cual se hace pasar por Dios y se sienta en el lugar de Dios. ¿Para qué? Porque cuando esto acontezca, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y ya está la apostasía. Ya muchos están negando la fe. Ya muchos tienen pereza de seguir y de servir a Cristo como lo que Él enseña a través de las Escrituras. Leyendo, escudriñando, buscando, congregándose. Ya muchos tienen la doctrina de que no necesitan congregarse más. Y esto les ha dado un espacio, este tiempo, para reconocer cómo y de qué manera, si realmente les interesa o no el templo, la congregación, el vivir haciendo y cumpliendo, dando sacrificio al Dios vivo con alabanza, con adoración y con exaltación. Si realmente están interesados en amar a Dios sobre todas las cosas, porque el cumplimiento de la ley era amar al prójimo, amar a los demás, amor perfecto, amor de Dios. Ese es el cumplimiento de la ley. Nadie lo hubiese logrado si no viene el perfecto amor a morir en un madero y a resucitar al tercer día para darnos a nosotros la bendición final, total y eterna. Amados, termino diciéndote esto. Tenemos que luchar legítimamente como iglesia y como cristianos. No podemos ser flojos. Dios quiere una iglesia fuerte, una iglesia entregada, una iglesia realmente totalmente llena de alegría y de esperanza por adquirir la bendición del Señor que enriquece, que es eterna. Eso es lo que quiere Dios y eso es lo que busca Dios, una iglesia esforzada y valiente. No hay otra manera de salir de esta tierra, de escapar de la ira venidera. Y si quieres ser levantado el día del Señor, reconoce, vendrá la apostasía, se manifestará el misterio de la iniquidad y se sentará el hombre de pecado, el anticristo, en el lugar que no le corresponde, que se hace y se hará pasar por Dios. Luchemos. Vamos a persistir en luchar, en buscar lo que realmente vale la pena, lo que es de arriba. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde el ladrón no hurta ni la polilla carcome. Busquemos lo que edifica, lo que consuela y aún lo que nos exhorta para corregirnos día a día. Porque de otra manera, hermanos, me duele decir, muchos que se han denominado iglesia, que se han llamado el Israel de Dios, están viviendo como Jacob todavía, como el engañador, como el engañado y como el astuto mentiroso. Nosotros no podemos vivir así. El Israel de Dios es el que pelea, el que lucha con Dios. Ese significa el Israel de Dios. Oro por ti en esta mañana, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude a entender las Escrituras, a meditar en ellas, a glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Oro por ti para que en este día no tomes las cosas muy superficialmente, lo que significa la espiritualidad y la santidad a la cual Dios nos ha llamado.
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a todos los que están escuchando este pasaje bíblico, estos pasajes, y reconociendo en su corazón cómo y de qué manera tenemos que entregarnos a ti y pelear por esa bendición, Padre Celestial, viviendo legítimamente delante de ti, genuinamente, Señor, no con falsedad, no con mentira, no con mediocridad, sino entregados a ti en espíritu y en verdad. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y de esta manera bendigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios levante su rostro en ti. Que Dios tenga de ti y de mí y de toda tu familia, de toda tu parentela misericordia. Toca a cada uno donde quiera que estén, en sus hogares, en sus trabajos, en sus casas, Señor, en los diferentes vehículos, donde quiera que anden, tócalos a todos, Señor Jesús. Tú no quieres que nadie se pierda. Que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, sea ahora y siempre contigo, en el nombre de Jesús. Recuerda, ojalá puedas leer estos dos pasajes, tanto segunda de Tesalonicenses y Génesis capítulo 32, versículo 22 en adelante. Que pases un feliz domingo, que tengas una feliz semana y que todo lo que emprendas en todo prospere. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga. Amén y amén.